vamos a empezar con el panel número 2. Yo le agradezco a los panelistas, si quieren quedarse, pues quedarse también. Vamos a empezar con el panel número 2, agua, energía y alimentos. El tema son las grandes obras de infraestructura Nahuapa, que significa Alianza Norteamericana de Agua y Energía, y PLINO, Plan Hidráulico del Noroeste. Y por supuesto también tomaremos el tema de energía nuclear. Yo voy a aprovechar este momento muy breve para agradecerle al diputado Kamel Atié, presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento, a quien le debemos el poder utilizar este recinto para recibirlos ustedes y discutir estos temas. La primera presentación de este segundo panel es estará a cargo del ingeniero Manuel Frías Alcaraz. Él hablará sobre el plan hidráulico del noroeste y les voy a comentar muy breve mientras el ingeniero se acerca al panel, por favor, aquí enfrente, unos pequeños comentarios acerca de cómo es que él es autor y director del proyecto de país México Tercer Milenio, que consta de diversas obras de infraestructura básica, hidroenergéticas y de multifunciones que lo integran y tienen la finalidad y meta principal de establecer un amplio y subsecuente programa nacional de desarrollo con acciones bien definidas a corto, mediano y largo plazo, a fin de conformar y construir un país nuevo y bien planificado, aprovechando en forma congruente y racional las riquezas y recursos naturales, en particular el agua, la energía y los minerales, y simultáneamente delinear los criterios y directrices, planes y proyectos para reordenar y desconurbar las principales regiones y zonas metropolitanas. De eso nos va a hablar el ingeniero. Le demos la bienvenida, por favor. Gracias. Buenos días. Después de escuchar las ponencias previas, yo los quiero invitar a ustedes, como los mexicanos de hoy y de siempre, podemos desarrollar un México nuevo, moderno, equitativo, en paz, donde los trabajos útiles, constructivos y las actividades productivas, competitivas tengan preeminencia al derroche, al gasto social, al burocrático administrativo, corruptivo, especulativo, emergente, político, de seguridad. Que nuestro país ya no sea de notas rojas, que nuestro país sea un país próspero, que las noticias en México sean hoy cuántas empresas se crearon y esas empresas cuántos empleos generaron. Con todo respeto yo les digo que México es el epicentro de la corteza emergida. México no es cualquier país del planeta Tierra. México es un país sui generis. Su problema está en los habitantes. Entonces, para eso, para la consecución de un México nuevo y bien planificado, tiempo ha que me propuse conceptuar y planificar un proyecto de país de amplia visión y largo alcance, basado en los recursos fundamentales de la humanidad, el agua y la energía. En este caso particular, les voy a presentar lo que regionalmente se conoce como el Plan Hidráulico del Noroeste, que yo le llamo siglo XXI, PLINO XXI. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a pasar allá enfrente, donde está el señor, para irles explicando todo este proceso.
Gracias. Entonces, por favor, entonces el plan hidráulico del noroeste, la siguiente, por favor. Este es el proyecto de país, en pocas palabras, México tercer milenio. ¿Cómo vamos a construir ese México que tanto anhelamos? Les repito, para las generaciones de hoy y de siempre. En el caso de nuestra nación, para que se tenga una idea, tenemos agua suficiente para 1,000 millones de habitantes. El problema es que estamos desubicados, o sea, estamos concentrados en el altiplano, a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la idea es aprovechar esas regiones que yo les llamo complejos de desarrollo, que son zonas preferenciales que disponen abundante agua y energía. En el caso particular, por ejemplo, de lo que vamos a hablar el día de hoy, el noroeste, es que no tengo con qué señalar, pero bueno, ya conocen bien su país ustedes, y lo que está de verde es lo que es el plan hidráulico del noroeste, exactamente eso. Y lo rojo son los complejos de desarrollo. Precisamente para un complejo de desarrollo es una región para crear nuevos centros urbanos, industriales, agropecuarios, de acuacultura, piscicultura, agricultura, en fin, a fin de que realmente México sea autosuficiente y sea independiente en esos aspectos elementales. Entonces, el Plino 21 incluye 2 complejos de México tercer milenio, el del Pacífico Occidental, que incluye de Puerto Vallarta al puerto de Mazatlán, donde tenemos agua suficiente para 85 millones de habitantes. Y está propuesto en este caso especial o particular para desconurbar Guadalajara y los estados del centro occidente, es decir, la región de El Bajío, Aguascalientes, Zacatecas y parte de Durango. Y el noroeste, en la parte superior, está dividido en 3 subregiones, de San Felipe, Baja California, Santa Clara y Puerto Peñasco en Sonora, el intermedio, Bahía Quino, Puerto de Guaymas y Guatabampo, Topolobampo del sur. Entonces el Plino incluye esta zona importantísima para el desarrollo agropecuario y alcanzar la autosuficiencia de alimentos. La siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar así rápidamente para que ustedes tengan una idea. ¿Qué es lo que se pretende? Estamos en una zona del occidente y noroeste de México, donde la Sierra Madre Occidental, que va paralela a la línea de costa, incluye los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Norte. En el caso particular del estado de Nayarit, ahí se inicia todo el proceso. Los marcados con amarillo son los proyectos que están en operación, que ya construyó nuestro país, y las que faltan por construir en rojo, y proyectos hidroeléctricos de multifunciones. Un proyecto hidroeléctrico es una presa con central hidroeléctrica para generar precisamente energía limpia y renovable en este caso, y apoyar a las futuras ciudades y centros industriales y agropecuarios. Estamos hablando desde el centro de Nayarit hasta Hermosillo, Sonora, ya en Bahía Quino, del orden de 1,100 kilómetros en línea recta, es decir, en línea de transmisión o en línea recta. Entonces el reto es transferir los escurrimientos que se generan en Nayarit Centro y Sinaloa Sur a donde están las grandes extensiones para producir alimentos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Desarrollar una serie de obras de infraestructura básica y encadenándolas por medio de túneles. Y después unas obras hidráulicas en canal. Entonces ahí se les da por ejemplo, ya de túneles vamos a construir 157 kilómetros, luego un río canal que iría de Culiacán hasta Ciudad Obregón de 460 kilómetros. La siguiente, por favor. Este es un resumen, así en pocas palabras, de lo que se pretende. Desde el río Santiago, en Nayarit, hasta el río Sonora, en el distrito de Riego del Valle de Hermosillo.
son 33 grandes obras de infraestructura. De las 33, 19 ya están en operación. México, cuando construía México, ya las desarrolló. Y de complemento de las 14 que faltan, fundamentales para iniciar las transferencias, se concentran a partir del río San Pedro Mezquital, en Nayarit, después el río Caponeta, Baluarte, Presidio Piazza, a fin de encadenarlas, ahorita lo vamos a ver en detalle, y al mismo tiempo ir derivando agua a las actuales y futuras ciudades que conformarán el México nuevo del tercer milenio. Entonces, como pueden ver, tenemos una riqueza muy importante. El problema es que México no construye obras. Está dedicado a hacer la nota roja. La siguiente, por favor. Vamos a empezar desde la parte centro del estado de Nayarit. Tepic, ahí pueden ver, Puerto Vallarta, este es el complejo de desarrollo del occidente, de Puerto Vallarta a Puerto de Mazatlán, que está fuera de la gráfica. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Las presas que ya están construidas o las obras es el proyecto Aguamilpa, ahí está más arriba, ahí exactamente. Ahí se inicia todo el proceso. El río Santiago descarga al Océano Pacífico aproximadamente 250 metros cúbicos por segundo, después de que ya se generó energía hidroeléctrica en las obras La Yesca, El Cajón y Aguamilpa. Entonces, el objetivo es que a partir del embalse del proyecto Aguamilpa vamos a empezar la transferencia hacia el norte mediante la presa Ixcatán sobre el río San Pedro Mezquital, mediante un túnel que va a unir a los dos embalses. Estamos en la plena Sierra Madre Occidental de 17 kilómetros y se transfieren 200 metros cúbicos por segundo a la presa o al proyecto de la presa Ixcatán, que se suman a sus propios escurrimientos, 80 metros cúbicos por segundo. Y así los vamos a ir sumando. La siguiente, por favor. Vemos aquí ya está la presa Ixcatán abajo y continuamos. Aquí se requiere un bombeo importante porque la sierra ahí está muy complicada. No es difícil, pero se requiere un bombeo para transferir el agua a la siguiente obra sobre el mismo río San Pedro, que se intitula la presa Rodrigo, y de ahí ya empieza el encadenamiento en túneles, como pueden ir viendo, de 21 kilómetros hacia el río Caponeta, y se forman sus embalses, hacia el río Baluarte, ahí está la presa Carolina, después seguimos a la presa Patricia, por un túnel de 33 kilómetros, y del río Baluarte continuamos al río Presidio, con la presa Paola, y llegamos a la presa Piazza, la presa Fernanda. Bueno, en este tramo del sur de Sinaloa se van a incorporar al riego 100,000 hectáreas y se va a dotar de agua a todas las poblaciones, como el puerto de Mazatlán, Escuinapa, en fin, todas las poblaciones que estén dentro de su desarrollo. Ya se empieza a repartir toda esta agua que hoy retorna al mar sin ningún uso. Y en época de lluvia ocasiona destrozos tremendos a la infraestructura y a las poblaciones. Ahora, en el caso particular de la presa Ixcatán, que está acá abajo, que la Comisión Federal ahora llama presa Santa Cruz, luego les cambia de nombre para quedarse con los proyectos. ¿De dónde va a proveer esa energía importante que se va a requerir? Hay dos alternativas. O bien se suministra de los sistemas interconectados de plantas de vapor, por ejemplo, de Manzanillo, de algunas plantas de acá del sistema de Santiago, pero lo mejor es vamos a utilizar una energía interminable, inacabable. La siguiente, por favor. Vamos a emplear el volcán Fuego de Colima. El volcán Fuego de Colima, junto con el volcán Popocatépetl, son los dos volcanes activos del eje neovolcánico. Es un gigantesco reservorio de energía.
Ahí lo pueden ver en los recuadros cómo está formando en ocasiones nubes de vapor de agua y gases también, pero toda esta energía se reintegra al ciclo hidrológico. Pues no, ahora lo que vamos a hacer con ingenio, con creatividad, es extraer la energía geotérmica, vapor y calor endógeno a altas presiones y temperaturas para generar ríos de energía. Estamos ubicados, el volcán Fuego de Colima, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara y a 300 kilómetros al sureste de Ixtatán, de la presa que necesitamos. Pero es una energía gratis, regalada, que la naturaleza la tiene ahí. Lo importante es cómo la vamos a aprovechar. Y esta es la forma en que nosotros, en el caso particular del volcán Fuego de Colima, con 3 campos geotérmicos, los círculos que ven ustedes allá amarillos, a 2 kilómetros del cráter, y con pozos direccionales, es decir, dirigidos hacia la caldera chimenea, vamos a extraer ese gigantesco potencial hidroenergético que tenemos para impulsar y apoyar las plantas de bombeo que requieren en su primera etapa el pino, y al mismo tiempo suministrar prácticamente toda la energía de la zona metropolitana de Guadalajara. Ya no más combustóleo, gas natural, carbón, uranio, diésel, en fin. Entonces, yo se los quería comentar porque es una pregunta clara: ¿de dónde va a proveer los ríos de energía? De la misma naturaleza. La siguiente, por favor. Entonces, en la primera etapa del Plino, de Nayarit Norte a Sinaloa Sur, estas son las nuevas obras hidroenergéticas que se requieren. Del río San Pedro, la presa Rodrigo, Acaponeta Carolina, Baluarte Patricia, Presidio Paola y Piaxla Fernanda. Ahí están los niveles a los que están los niveles máximos del agua. Como pueden ver, todo empieza en descenso, conectados ya por gravedad, y las longitudes de los túneles. Y el trasvase, en el primer, se van sumando los escurrimientos. En rojo están puestos si se considera el río Santiago desde el principio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que hace la naturaleza, pero lo que nosotros los mexicanos lo vamos a desarrollar, a construir. Vamos a construir ríos de transferencia. Entonces, en el caso particular de los datos con rojo, serían 440 metros cúbicos por segundo. Les repito, el río Santiago descarga en promedio al Océano Pacífico 250, como si construyéramos 2 ríos Santiagos. Y ahí se pueden ver, las presas no son obras pequeñas, son entre 160 y 200 metros de altura, y únicamente se va a utilizar el 75% de los escurrimientos de los ríos, a fin de que las importantes lagunas litorales en Nayarit y el sur de Sinaloa sigan funcionando plenamente. No va a haber ninguna alteración ambiental, ecologista, ni nada de esas teorías. La siguiente, por favor. Y continuamos el trasvase. Aquí entonces estamos en la presa Piaxla, en el río Piaxla, la presa Fernanda, y aquí se necesita una interconexión con un río que se llama Elota. Ya estamos en el sur de Sinaloa, y se va interconectando la presa Hatsiri. La de abajo ya existe, es la presa Aurelio Benassini, pero desafortunadamente no la podemos usar porque está muy baja, y para no perder carga, la presión, pues se requiere esta nueva obra, Hatsiri. Y ya de ahí todo ya es en forma natural hasta la presa del río que está cerca de Culiacán, en la cuenca del río Maya, la presa San Alona. Ahí ya cambia el concepto. Primero utilizamos túneles por lo escarpadísimo de la Sierra Madre Occidental, y a partir de la presa San Alona, que ya está construida ahí al oriente de Culiacán, en la cuenca del río Maya, ahí se empieza el desarrollo de un río canal, que está precisamente en azul, de 460 kilómetros, y continúa, lo pueden ver allá, continúa en el otro plano de la derecha, hasta el distrito de riego del río Yaqui.
En todo este trayecto, en Sinaloa Centro, Sinaloa Norte y el sur, en esos tres se van a incorporar al río 100,000 y 110,000 hectáreas en los distritos agregadas a las que ya existen. En el sur de Sonora, en la cuenca del río Mayo y en la cuenca del río Yaqui, se incorporarán 290,000 hectáreas al río, además de la producción de energía eléctrica, fuentes de trabajo, el turismo. Imagínense este río canal que va paralelo a las vías de comunicación actuales, las carreteras y el ferrocarril, a fin de que se instalen industrias, fábricas en sus márgenes, porque tienen agua y energía suficiente, energía hidroeléctrica, es decir, un México diferente, un México, con todo respeto, de primer mundo. Entonces, en el caso particular allá del segundo plano, en la parte superior del río Yaqui, donde hoy hay un conflicto serio por las transferencias de agua, vamos a tener un caudal suficiente para incorporar al riego, les repito, perdón, no son 290,000, son 390,000 hectáreas, entre el río Yaqui, en el distrito de riego del río Mayo, y vamos a ver cómo también se beneficia la ciudad de Hermosillo o el valle de Hermosillo. Lo siguiente, por favor. Bueno, estas son obras complementarias. Es que imagínense lo que es el Plino. Cada kilómetro tiene obras. Y en este caso, son obras necesarias, complementarias, que así, de ese tipo, más pequeñas, se ven pequeñas a esta escala, pero no son tan pequeñas, para ir controlando una serie de arroyos y ríos secundarios, a fin de ir incorporando más y más hectáreas a la producción de alimentos, a la ganadería, a la agricultura, en fin, y sobre todo el desarrollo regional. Entonces, en el caso de Ciudad Obregón, ya estamos en Sonora Sur, está la presa esta sobre un río que se llama Cocoraque, que está en el recuadro allá por más detalle, para precisamente proteger la carretera federal, la número 15, el ferrocarril y el río Canal. Así le llamo yo el río Canal a ese enorme transferencia de agua. Entonces, el objetivo es precisamente optimizar todos los recursos regionales. Y abajo está una presa que yo le llamo Mayra, para proteger Guaymas y toda la zona turística de esa región. Son obras necesarias, aunque aparezcan un poco pequeñas por las más grandes, pues son presas, en este caso como esta tiene 40 metros de altura y la de arriba 50, con las de 200 metros, pues no son tan pequeñas tampoco. La que sigue, por favor. Entonces, ese es un resumen ya desde Sinaloa Centro hasta Sonora Sur. ¿Cuáles son las obras que se requieren? Sobre el río Lota, la presa Jaxí, y un túnel adicional de 18 kilómetros para interconectarnos con el río San Lorenzo, con el proyecto Comedero. Y luego vienen tres obras que son independientes, es decir, son proyectos hidroeléctricos que están aguas arriba. Y en la parte inferior está Sonora Sur, en el río Mayo, Guajura y Batahuí, que son centrales hidroeléctricas también. Son muy importantes estos proyectos, aun cuando no están participando directamente en las transferencias, pero para generar energía hidroeléctrica y el control de las inundaciones, la navegación, el suministro de agua, el esparcimiento, en fin. Entonces, aquí llegamos ya hasta Sonora Sur, que Sonora Sur es Ciudad Obregón, el distrito de riego del río Yaqui. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a darle agua al controvertido Acueducto Independencia? Incluso ya casi tienen un año que tienen obstruyendo la carretera federal número 15. Para que tengan una idea, así rápida, el río Yaqui, en la presa Oviachi, la que está abajo, en la presa Oviachi, Ciudad Obregón está precisamente hacia abajo, tiene un escurrimiento promedio de 85 metros cúbicos por segundo. Y lo que se va a transferir al acueducto son 2.3 metros cúbicos por segundo.
Es decir, ni siquiera el 3%, y ya se creó un problema social político muy delicado. Incluso yo les digo a los señores, con todo respeto, yaquis, y a los agricultores del Valle del Yaqui, que si siguen en esa persistencia, Sonora se puede dividir en Sonora Norte y Sonora Sur, por el 3% de los escurrimientos del río Yaqui. Eso está tremendo, o sea, no sé, o sea, el valor que tiene el agua. Pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Bueno, ahí ven, esa es la presa del Novillo, la que está muy cuestionada. Y lo que ven con línea punteada es el acueducto Independencia, son 135 kilómetros. Para 2.3 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo lo vamos a hacer si una vez ya que al Plino lo tenemos ya en Ciudad Obregón, pero ya interconectarlo con el río Sonora ya no es cosa fácil ahora sí? Todo lo que se hace del río, de la presa del Yaqui, del Novillo, vamos a transferir el agua por la línea que está arriba, una conducción natural. Vamos a tomar no 2.3 metros cúbicos por segundo, sino 35 metros cúbicos por segundo, para irrigar 110,000 hectáreas en el Valle de Hermosillo, en el distrito de Riego, lo que está abajo acá. Eso porque el Plino nos está permitiendo transferir 420 metros cúbicos por segundo. Entonces Sonora, en lugar de que se divida y se estén molestando entre ellos mismos, todos unidos en el desarrollo de su estado del noroeste de México. Es como yo se los he planteado, y esperemos que así se considere. La siguiente, por favor. Esas son obras importantes, están en escala, son una 250,000 y luego las de la derecha 50,000 del proyecto Guajura en el río Mayo y del proyecto Batahuí en el río Yaqui, aguas arriba del Novillo, en el caso de... La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se va a interconectar Baja California Norte al Plino? Lo que ven de verde, ustedes pueden ver hasta dónde llega, hasta la isla Tiburón, hasta ahí llega precisamente el Plino, es decir, el valle de Hermosillo, las zonas de riego. Entonces, en el caso del noroeste de Baja California Norte, hay varias obras muy importantes que están dentro de todo el conjunto. La central nucleoeléctrica Isla Coronado Sur, 14 kilómetros al occidente de Rosarito, la que está hasta arriba. Luego el proyecto Mareomotriz Montague, en la desembocadura del río Colorado, para aprovechar las enormes variaciones de las mareas, otra energía renovable muy productiva. De 10 metros varían las mareas ahí, entre bajamar y pleamar. Un recinto nuclear en las Islas San Benito, para los desechos radiactivos de alto nivel de Laguna Verde y si se construyen algunas plantas futuras nucleares. Y luego en la isla San Ángel de la Guarda, allá arriba, no más abajo, ahí donde dice eso, un frente hidrocinético, un frente frías hidrocinético, es para aprovechar las corrientes marinas con equipos turbogeneradores sumergibles. Y la isla Tiburón, un centro energético. Un centro energético es un lugar idóneo para instalar grandes refinerías, plantas termoeléctricas e industrias petroquímicas y darle el valor agregado y los empleos en México y no estarlo mandando a refinar en otros lados. La siguiente, por favor. Este es el proyecto Montague, más para que tengan una idea de lo que se está hablando. Imagínense este lago en pleno desierto de la Laguna Salada, allá arriba está Mexicali. Son 125 kilómetros, entonces Mexicali se transforma en un puerto interior, lo mismo del otro lado, San Luis Río Colorado, en Sonora y Yuma, en Arizona, conforme a unos tratados correctos, y el dique carretero, o sea, donde dice PM Montague, abajo, donde está ya exactamente, es de 48 kilómetros. Ese es el dique de la presa, y donde está el círculo amarillo es donde van a estar los equipos turbogeneradores sumergibles. Este dique nos va a permitir acortar este vía de comunicación 350 kilómetros el recorrido hasta Ensenada, porque hoy tiene uno que subir hasta allá, hasta Mexicali, y luego ir hacia Tijuana y hacia el sur. Ahora no, vamos a ir por la carretera que ya está por el dique, cruzamos y llegamos a Ensenada
al Observatorio San Pedro Mártir. Vamos a generar 3.500 millones de kilowatts hora y vamos a recargar el acuífero del proyecto geotermoeléctrico Cerro Prieto, que ya prácticamente está fuera de servicio por un abuso excesivo. La siguiente, por favor. Aquí está en detalle la planta nuclear Islas Coronado, una planta subterránea y aislada, embebida pues en el cerro que es Coronado Sur, a 14 kilómetros de la costa. Y a la derecha, el recinto nuclear de Isla San Benito. La siguiente, por favor. Entonces, este ya es un compendio. ¿Qué es lo que necesitamos? Desde Nayarit Norte hasta Sonora Centro Oeste, en el Valle del Hermosillo. Ahí están las obras que se requieren, las hectáreas que se van al riego, la dotación de agua, de energía, el comercio, el turismo, la industria, todo México unido en una gran obra. 310,000 hectáreas para Sinaloa y 390,000 para Sonora. Esto sin considerar el río Santiago. Si lo consideramos que es lo más conveniente, esto se duplica. Es decir, tendríamos 1.400.000 hectáreas para que México ya deje de importar alimentos. La siguiente, por favor. Y estos ya son los desafíos en pocas palabras. Ahí pueden ver lo que se va todo el... Entonces yo sí quiero, es muy importante aquí hacer notar, como está ahí marcado con letras negras, el Plino no es una ilusión ni meta inalcanzable. Es un necesario concepto de progreso interestatal nacional. ¿Cuántas fuentes de empleo va a generar el Plino? Directas. En lugar del gasto burocrático, emergente, como van a Acapulco y ahí toman sus emergencias, si este año llega otra vez y todo destruye, o sea, porque no construimos las obras. Yo estimo que el Plino, empleos directos útiles constructivos, generaría del orden de 1,5 millones de empleos en una zona sumamente convulsionada por falta de trabajo. ¿Cuánto es su costo del Plino? ¿De qué orden estamos hablando en dinero? Porque pues, para los economistas monetaristas eso es fundamental. ¿Cuánto es? Lo que México paga en un año por la importación de alimentos. México es el principal importador de alimentos del planeta. Cada año paga más de 14,000 millones de dólares por importar alimentos. Y está creciendo. El Plino, ahí lo digo, 14 gigadólares, 14,000 millones de dólares, por distribuirse en un programa bien definido de 9 años de construcción. No se trata de proyectos exenales y que, no. Aquí se trata de un proyecto de país, de un proyecto de amplia visión y largo alcance. Entonces, yo sí los invito a que reflexionen de que nuestro país ya deje de ser la nota roja. Todos los días en las noticias lo que se está hablando o es corrupción, impunidad e ineptitud. Disculpen. ¿Cuándo vamos a salir los mexicanos adelante con esto? Entonces, el Plino, por ejemplo, 21, es una de las obras, que es la más grande, por supuesto, de las 70 proyectos y obras de infraestructura básica que conforman el proyecto de país México Tercer Milenio. Tómenlo con ustedes, háganse, siéntanse orgullosos de vivir en México, valoren su país, tengamos una nueva visión y mentalidad para construir esa nación que reclaman las nuevas generaciones. Muchas gracias.